Sí, Jaira, se aprecia correctamente. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos temas en uno prácticamente, en lo que son los costos, presupuestos y también la programación de obras. Para ello siempre inicio con el enfoque general. Cuando inicio del enfoque general es porque siempre es importante decir de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar o por qué simplemente estudiamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de este tema? Entonces, miren ustedes que cuando nosotros hablamos de los costos, hablamos de la parte de programación o de los presupuestos y de la programación, estos parten de justamente de ser documentos fundamentales en lo que respecta a una elaboración del expediente técnico o un expediente técnico. Tanto la parte presupuestal como la parte de la programación son dos documentos esenciales que son parte de un expediente técnico. Y un expediente técnico, a su vez, es un documento fundamental exigible dentro de la etapa ejecución, la misma que es fundamental dentro del ciclo de los proyectos de inversión pública, el cual está regido por el Invierte.p. Entonces, ¿cómo nace esta necesidad? Es decir, si ustedes quieren ejecutar un proyecto bajo el enfoque de la inversión pública, tiene que necesariamente hacerse un expediente técnico. Y este expediente técnico tiene que a su vez contener diferentes documentos, dos de ellos en la parte de los costos y también la parte de la programación. ¿Ya? Muy bien. Esto básicamente es para que se entienda este ciclo de los proyectos de inversión pública, a lo que les estaba refiriendo. Muy bien. Ahora hablamos un poquito de las generalidades de este tema de la parte presupuestal y también la parte del tiempo. Les decía también en la parte introductoria que estos dos aspectos son pilares fundamentales. Costo y tiempo, ¿sí? Son aspectos fundamentales de un proyecto. Porque a partir de estos dos elementos, de estos dos pilares, se va a llegar a la productividad. Vamos a medir la productividad. Eso nos exige a que nosotros efectivamente hagamos un buen diseño, establezcamos de una manera adecuada la programación y los presupuestos, pero también de todas maneras hacer el control de las mismas. Entonces decimos que la programación y lo que es la parte de los presupuestos son dos aspectos que me van a llevar a lograr esta productividad. A su vez, estos dos aspectos tienen una base, tienen una cimentación que es la que nos va a nosotros también a permitir tener este éxito en la realización de los mismos, que son los rendimientos. Y estos a su vez tienen un estrato firme, vamos a decirlo, que son los metrados. Entonces miren ustedes qué importante es tener en cuenta esta imagen. Cuando yo hablo de presupuestos y la parte de la programación, estos se van a elaborar en base a diferentes datos. Uno de estos datos comunes a ambos aspectos es la parte de los rendimientos. Y lamentablemente ese valor en el Perú lo tenemos desfasado. No hay rendimientos concordantes para cada región, para cada provincia, distrito, para cada proyecto y eso un poquito hace que nuestros proyectos, cuando los realicemos, pues tengan deficiencias al momento de ejecutarlos. Porque si, para empezar, no están hechos con datos concordantes. Imagínense qué vamos a esperar cuando ejecutemos, ¿no? Pero de todas maneras, se están haciendo esfuerzos, ya muchos tienen ratios de rendimientos y con eso van elaborando en cada una de las regiones para hacer sus presupuestos y también la parte de la programación. Y es importante tomar en cuenta en base a esta presentación que estos también se tienen que controlar, que estos también se tienen que monitorear para que podamos lograr efectivamente esta productividad. Cuando hablamos de los presupuestos, que es uno de los pilares fundamentales de la productividad, los presupuestos se entienden como un valor económico de la obra, el cual está estructurado por partidas con sus respectivos datos, como son los metrados, los análisis de costos unitarios, los gastos generales, las utilidades y los impuestos. De igual manera, cuando hablamos de la parte presupuestal, entendemos esto como una estimación a priori, a futuro, de la obra en construcción y que esta se va a basar en una previsión de costos en la que vamos a añadir márgenes de ganancia y la idea básicamente que se tiene es que cuando ustedes realizan un presupuesto se haga lo más cercano a la realidad. Es por eso que es fundamental que cuando ustedes van a hacer un presupuesto para un expediente técnico tienen que visitar la zona.
¿no? El consultor tiene que conocer la zona donde vamos a realizar ese proyecto para que saque de ahí, vamos a decir, datos fundamentales y pueda establecer entre ellos la parte presupuestal. Cuando hablamos de un presupuesto de obras matemáticamente o estructuralmente, decimos que un presupuesto de obra es igual al costo directo más los costos indirectos. Que los costos directos son costos vitales, son costos fundamentales, costos que sin la presencia de estos recursos no podríamos ejecutar la partida. Por ejemplo, tenemos los costos de mano de obra, maquinaria y equipos y también materiales. Por otro lado, tenemos los costos complementarios. Estos costos complementarios se enmarcan dentro de los costos indirectos, ¿no? O sea, si bien es cierto, no tienen el tenor de importante, de vital, de fundamental, pero que también su presencia hace que las partidas se ejecuten de una mejor manera dentro de los lineamientos normativos. Entonces, ambos costos son importantes. Ambos costos se ayudan, pero obviamente hay que darle una jerarquización. Y decimos que los directos son los más importantes, son los vitales, porque sin eso no se puede ejecutar directamente esa partida. Los otros nos van a ayudar a que podamos realizarlo. Es como nosotros, por ejemplo, ¿no? En el tema de estudiar cualquier curso, en la parte presencial, ustedes tienen costos de pagar el curso, ¿no? De la matrícula, qué sé yo, todo lo que comprende ese curso que van a llevar. Y sin eso no podrían ustedes cumplir ese objetivo, realizar esa actividad. Y eso serían costos directos, pero los costos que van a emplear en el pasaje, en la comida, en comprarse un cuaderno, de repente en comprarse una ropa especial para irse a ese curso, no sé qué sé yo más, esos son costos indirectos, porque son costos complementarios. No es que sin eso ustedes no pueden ejecutar la partida, igual lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, básicamente por ahí es la situación que diferenciemos entre los costos directos y los costos indirectos. De otro lado, entender que en la parte presupuestal hay una estructura, ¿no? Hay un esquema que nosotros lo plasmamos para que ustedes al momento de armar un presupuesto, de estructurar un presupuesto, se sepa cómo está este compuesto, obviamente. Entonces partimos por la idea conceptual, en donde decíamos que un presupuesto de obra es igual a un costo directo más un costo indirecto. El costo directo, a su vez, ¿cómo se va a hallar? Pues este costo directo estructuralmente se halla de los metrados por el costo unitario directo. Y a su vez, los costos unitarios directos se van a hallar en función a estos tres componentes fundamentales, vitales, que es el análisis para los materiales, para la mano de obra y para los equipos y o herramientas. Los materiales tienen un aporte unitario y tienen precios. La mano de obra tiene un costo hora hombre y tiene un rendimiento, está sujeto a un rendimiento. Y los equipos tienen un costo hora máquina, tienen un rendimiento y también está inmerso ahí lo que son las herramientas. En lo que son los costos indirectos, a su vez estos están compuestos por tres componentes: gastos generales, utilidades y los impuestos. Los gastos generales a su vez se dividen entre variables y fijos. Los variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, dependen del tiempo. Y los fijos pues no dependen del tiempo de ejecución, no están relacionados al tiempo, al mismo. Y los impuestos es el tema del IGB, ¿correcto? Muy bien. De otro lado, miren ustedes, un presupuesto lo vamos a entender como que si fuera una rompecabezas. Y como cuando yo voy a armar una rompecabezas, yo necesito de las piezas para armar esta rompecabezas. Entonces, de igual manera, al hablar de un presupuesto de obra, yo necesito pues estas piezas para poder armar finalmente este elemento, ¿no? Que se llama presupuesto de obra. Entonces, ¿con qué piezas lo voy a armar? Pues con tres piezas vas a armar este elemento llamado presupuesto, con la cabecera, cabeza, cuerpo y pie. Cabecera, cuerpo y pie. Son los tres elementos, las tres partes que integran a un presupuesto de obra. A su vez, la cabecera es donde yo voy a plasmar los datos, o cómo voy a armar la cabecera, plasmando los datos generales. Por ejemplo, el nombre del presupuesto, la especialidad o su presupuesto, el cliente, o sea, para quién estoy haciendo el presupuesto, el lugar y la fecha. De igual manera, en lo que respecta al cuerpo, que es la siguiente parte, la más importante, es el corazón del presupuesto y es la parte fundamental. Aquí se está indicando.
Y aquí es donde yo voy a determinar este dato tan importante llamado costo directo. ¿Y cómo lo voy a obtener? En primer lugar, hay una estructura que cumplir en el cuerpo. Hay que colocar la numeración, que son los ítems. Hay que colocar la descripción, que son las partidas que componen a mi proyecto. Hay que colocar la unidad de medida de estas partidas. Hay que colocar los metrados de las partidas, el costo unitario de las partidas y el precio parcial. Y el precio parcial lo voy a obtener o sea, es un dato que lo hallo al multiplicar metrado por costo unitario. Multiplicando metrado por costo unitario voy a obtener mi costo parcial. ¿Correcto? Entonces ahí hallo mi costo parcial de cada partida y sumando los costos directos de cada una de las partidas voy a dar mi costo directo pues total. Ahora, esto básicamente, este costo directo total que es la sumatoria, ¿no? De todas las partidas que yo he trabajado, va a ir como primer dato en el pie de presupuesto. En el pie de presupuesto voy a establecer los componentes del costo indirecto del presupuesto. Y aquí se entiende que voy a hallar el monto total de la obra. Y este a su vez va a estar sujeto a la forma de ejecución de las obras. No siempre voy a armar mis pies de presupuesto de esta manera, como está acá indicado. Muy bien, entonces tengo aquí los costos en lo que respecta al pie de presupuesto. Tengo el primer dato, que es el costo directo, que viene de la suma de lo que es el cuerpo. Y dependiendo de la forma de ejecución, yo aplicaré ciertos componentes. En este caso, solo aplico gastos generales porque es una obra por administración directa. Luego hay el total del presupuesto y finalmente la descripción de este monto. Cuando hablo también de la forma, o vamos a decir, de la estructuración del pie de presupuesto, que es donde se define el monto de la obra, ¿no? Porque eso básicamente yo al final tengo que tener, ¿no? El monto total de la obra. Y este monto total de la obra lo voy a obtener en el pie de presupuesto. Y este pie de presupuesto está sujeto a la forma de ejecución de ese proyecto, las cuales son dos. Tenemos las administraciones directas y tenemos las obras por contrato. Las obras por administración directa son aquellas obras en donde lo ejecuta la misma entidad. Y en cuanto al pie de presupuesto específicamente, esta se va a estructurar de la siguiente manera. Costo directo, luego aplicamos gastos generales entre fijos y variables, los cuales van a ser un porcentaje del costo directo y finalmente el presupuesto total de la obra, que va a ser igual al costo directo más los gastos generales. Aquí hay que tener en cuenta que los precios indicados en el análisis de costos unitarios va a ser con IGB. ¿Y por qué, ingeniera? Porque algo simple, en el pie de presupuesto yo no estoy observando la aplicación del IGB. Y el IGB es algo que tiene que de todas maneras trabajarse y colocarse. Pues este va a ir en donde realmente le corresponde, que son los materiales y a las maquinarias y equipos. Y eso lo vamos a hacer en los análisis de costos unitarios. Ahí ustedes colocarán los precios de los recursos con IGB. De tal forma que cuando arme el pie, pues acá no afecte en nada el que no tenga el IGB. Porque esta estructura ya está determinada, sí. No es que yo la indique o la ingeniera o tal ingeniero indicó que eso va a ser así. No, son estructuras ya así normadas, ¿no? Que no podemos modificarlas. En cuanto a una estructura de una obra, de un pie de presupuesto de una obra por contrata, esta se va a estructurar de la siguiente manera. Tenemos el costo directo, a esto aplicamos los gastos generales entre fijos y variables. Luego tenemos la utilidad, que es un porcentaje del costo directo. Luego tenemos el subtotal, que es la suma de costo directo más gastos generales más utilidades. A esto aplicamos el IGB, que es un porcentaje del subtotal, el 18, sabemos, el 18% es el porcentaje del IGB y esto se aplica respecto al subtotal. Y luego tenemos el presupuesto total de la obra, que es la suma del subtotal más el IGB. Como podemos darnos cuenta, aquí sí se aplica el IGB al subtotal. Por lo tanto, en los precios de los recursos que están colocándose en el análisis de costos unitarios, estos van a estar sin IGB. ¿Por qué? Porque ya se está aplicando al final. Es más, se está aplicando hasta de una manera incorrecta, pero eso no es algo que a mí me compete, porque es una estructura ya determinada, yo no la puedo modificar. Porque acá tú aplicas IGB a un subtotal que está sumando costo directo, gastos generales y utilidades. Y los gastos generales y utilidades no deben llevar IGB, ¿no? Y dentro del costo directo está la mano de obra, la cual tampoco debe estar afecta a IGB.
pero aún así se aplica a esos componentes el IGB. Pero bueno, eso es algo que ya, como se dice, es algo que ya está determinada esa estructura, simplemente lo indico para que un poquito pensemos, ¿no? En que por ahí está un poquito mal la aplicabilidad. Yo considero que el IGB no debería ser aplicado en la parte del pie y debería trabajarse en los análisis de costos unitarios como lo hacemos para las obras por administración directa, y aquí sumaría los gastos generales y utilidades que eso de ley que le corresponde. Pero bueno, es algo que ya está así determinado. En cuanto a la denominación monetaria, recordarles que ya desde enero del 2016 esta denominación monetaria cambió. Ya no se indica que se use nuevos soles con la simbología de S/punto, sino que se use soles con la simbología de S/. De otro lado, en cuanto a la antigüedad del presupuesto, o sea, del valor referencial, según el artículo 34, valor referencial, ítem 34.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos indica que en el caso de ejecuciones y consultorías de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses. Contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. Mejor dicho, en resumen, ¿cuál es la antigüedad que debe de tener un presupuesto de obra? 9 meses, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, eso es en cuanto a los lineamientos generales de la parte presupuestal. Recordando la parte inicial, decíamos que un presupuesto de obra es igual a un costo directo más un costo indirecto. Vamos conociendo de estos costos directos, que son los costos más importantes, que son los costos fundamentales dentro de la parte presupuestal. Los costos directos son aquellos costos que van a quedar insumidos en la obra. Son aquellos costos, digamos, vitales, fundamentales. Estructuralmente hablando, estos costos directos se obtienen de multiplicar metrado por costo unitario directo. A su vez, los costos unitarios directos son aquellos costos que nosotros los vamos a hallar al hacer un análisis a los recursos o insumos como los materiales, mano de obra y maquinaria y equipos. Y que estos análisis lo voy a trabajar en el cuerpo del presupuesto, ¿ya? De otro lado, cuando yo hablo de un costo unitario o costo unitario directo, los famosos APUs o ACU también llamados, se entiende esto como un valor económico de la unidad de medida de la partida. No parece como que un trabalengua, pero miren ustedes qué tan importante es esta definición. Costo unitario o vamos a decir costo unitario directo o el APU, simplemente que muchos lo conocen como el APU, se define como el valor económico, como el costo de solamente la unidad de medida de la partida que estamos analizando. Asimismo, hay que tener en cuenta que los análisis de costos unitarios tienen que ser totalmente compatibles con las especificaciones técnicas. Hay algunos ejemplos que estamos observando referente a los valores económicos de las partidas. Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? Esto se interpreta de la siguiente manera. Decimos, por ejemplo, que un metro cúbico de concreto está valorizado en 650 soles. Eso es su valor económico. Entonces, lo que aquí estamos interpretando que esto es un costo unitario, porque el costo unitario nos dice que es el costo, el valor económico de solamente una unidad de medida de la partida. La partida es concreto. La unidad de medida del concreto, según el reglamento de metrados, es metro cúbico. Entonces, un metro cúbico vale o está valorizado en 650 soles. Ese es el costo unitario. 650 soles. Ese es el valor económico que nosotros vamos a hallar así de todas las partidas. Su valor económico monetario en función a solo una unidad de medida de la partida. ¿Sí? De igual manera nos dice un metro cuadrado de encofrado, 80 soles. O sea, ahí te está diciendo que la partida es encofrado. La unidad de medida según reglamento es metro cuadrado. Entonces diremos, ¿cuánto me cuesta un metro cuadrado encofrado? Esto es 80 soles y ese valor, no, para llegar a ese valor hay que hacer un análisis en base a los tres recursos, mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, lo que les estaba indicando anteriormente.
De igual manera, 1 kilo de acero, 5 soles. Entonces la partida es acero y la unidad de medida según el reglamento es kilogramo. Entonces el costo unitario es decir, ¿cuánto me costará 1 kilo de acero? Y decimos 5 soles. Ese es su valor económico o su costo unitario. De otro lado, cuando nosotros hablamos de los análisis de costos unitarios, estos van a presentar una marcada diferencia entre un expediente técnico de una obra por contrata y un expediente técnico de una obra por administración directa. ¿Cómo así? De la siguiente manera, mire, en lo que refiere al análisis de costo unitario de una obra por contrata, en respecto a los componentes digamos, del costo directo, decimos lo siguiente, que lo que es mano de obra, su valor costo hora hombre va a estar en función al régimen legislativo de construcción civil. En lo que refiere a materiales, sus precios van a ser dados o colocados en el análisis, ¿ah? Estoy hablando de costos unitarios sin IGB, y en lo que es equipos, se va a determinar el costo hora máquina en función del costo de posesión más el costo de operación, pero sin IGB. Si estamos haciendo un expediente técnico de una obra por administración directa respecto a sus análisis de costos unitarios, decimos que en la mano de obra van a ser costos hora hombre que la entidad nos indique, que los precios de los materiales van a ser con IGB. Y en lo que refiere a equipos, estos van a ser costos hora máquina y se van a determinar en función solamente a los costos de operación, pero con IGB. Muy bien. De otra manera, siempre lo indico, cuando hablamos de un análisis de costos unitarios, tenemos que hacernos un poquito en la mente, pensar, ¿no? Que esto es similar a una receta. Muchos hemos podido preparar tal vez una comida, un postre, qué sé yo, y cuando hablamos de algo que no sabemos hacer, ¿no? Recurrimos a la receta. Y si nos hacemos un poquito o recordamos, hacemos la remembranza de estas recetas, pues nos pensamos que esta tiene componentes, ¿no? Están los materiales o los insumos que se requiere con sus cantidades adecuadas y está la preparación, ¿no es cierto? Para poder hacer tal postre o tal comida. Los análisis de costos unitarios de igual forma son similares a una receta, ¿no? Tiene que plasmarse los insumos que realmente requiero y necesito, no para preparar una comida, sino para ejecutar esa unidad de medida de la partida. Y obviamente el análisis que yo voy a realizar tiene que estar en concordancia con las especificaciones técnicas, ¿no? Eso es importante también mencionarlo. Entonces yo manejo siempre unas hojitas de Excel para estudiar los análisis de costo unitario. Porque a pesar que esto se haga en un software que es el S10 y nos ayude mucho a hacer los presupuestos con sus análisis de costo unitario, no soy mucho de la idea que solamente tengamos esa herramienta, ¿no? Del S10 y digamos, bueno, con la herramienta solo sé hacer presupuestos. Sin la herramienta realmente no lo sé. Creo que no es la pertinencia. Creo que como profesionales debemos estar a todo nivel, bajo cualquier circunstancia, con el software, sin el software, ustedes tienen que saber hacer sus presupuestos. Y el corazón de los presupuestos son los análisis de costos unitarios. Estos análisis de costos unitarios, que los hago en Excel, ¿no? Es mi primer, digamos, trabajo que yo realizo con muchas personas que capacito en este tema, para que puedan entender de qué se trata, ¿no? Y sobre todo interpretar los valores que van saliendo, ¿no? Para llevarlo a la parte presupuestal. Entonces aquí, por ejemplo, se coloca el nombre del proyecto, la ubicación geográfica, el nombre de la partida, las especificaciones técnicas, cuadrilla, rendimiento, fecha, unidad de medida y bueno, su valor económico que es el costo unitario. Cuando yo voy a ubicar la partida, pues automáticamente ese nombre de la partida me va a dar a mí dos datos que yo necesito acá tener, que es cuadrilla y rendimiento. Obviamente también la unidad de medida. Entonces, esta es la primera parte donde coloco los datos y estos datos no son a tu criterio, son datos que están estipulados en algún documento formal, que a medida de, vamos a decir, aprendizaje, lo que usamos es Capeco. Pero ya les he dicho que Capeco está un poco desfasado, no tiene de todo lo que necesitamos y ante esa ausencia es donde
ya se hacen esfuerzos entre consultores, ya tienen ratios algunas entidades y trabajan con esos rendimientos, cuadrillas, ¿no? Y eso también es totalmente válido. Entonces, por ahí es un poquito la situación. Ahora, cuando hablamos de los costos unitarios, miren ustedes que estos van a estar plasmados, van a estar realizados en función a la unidad de medida de su partida. En función a la unidad de medida de la partida, ustedes van a realizar todo su análisis. O sea, la unidad de medida de un costo unitario es fundamental. Si ustedes cambian la unidad de medida de un costo unitario, cambian todo. Es importantísimo la unidad de medida. Todo lo que ustedes van a plasmar en mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, todo lo que van a plasmar va a estar en función al cumplimiento de la ejecución de la unidad de medida de la partida. Entonces yo diré, por ejemplo, ¿cuánto de mano de obra necesitaré con sus recursos que tiene para poder ejecutar la unidad de medida de la partida? De igual manera diré cuánto material necesito con sus propios insumos que tendrá para ejecutar la unidad de medida de la partida. Y cuánta maquinaria, equipo y herramientas necesitaré con sus propios recursos que tenga para ejecutar la unidad de medida de la partida. Todo va a ser en función a la unidad de medida de la partida. Y para eso obviamente hacemos todo un trabajo, un análisis para poder plasmar efectivamente todos los recursos, insumos que necesita en la receta y de esta manera pueda cumplir con la ejecución de la partida. Hay que verificar también que los análisis de costos unitarios sean totalmente compatibles con las especificaciones técnicas. Hay que verificar, no omitir ni sobreconsiderar los recursos. Por ejemplo, si se trata concreto en la sierra, no omitir el recurso aditivo. Si existe en el presupuesto agua para la construcción, en los análisis de concreto, entonces ya no se debe considerar agua. Los análisis de costos unitarios siempre deben de formularse y por lo tanto colocarse como fecha los últimos días del mes. A pesar que no lo hagamos el último día del mes, se tiene que colocar esa fecha. Esto es un poquito para que se entienda, porque les decía que cuando nosotros hacemos costos unitarios, hay que llenar, hay que plasmar datos en cada uno de estos recursos, porque el análisis de cada uno de estos recursos me va a dar finalmente digamos, el valor económico en función a la unidad de medida. Entonces tengo que hacer un análisis por cada uno de estos. Y este análisis que yo voy a hacer por cada uno de estos va a estar, recuerden, en cumplimiento a la unidad de medida de su partida. Por ejemplo, en lo que refiere a la mano de obra, yo tengo el componente descripción. Uno de los primeros componentes es descripción. Y la descripción, miren ustedes, la voy a plasmar, voy a llenar descripción en función a que ustedes sepan el nombre de la categoría de la mano de obra, que puede ser operario, oficial y peón. Ajá, perfecto. Pero ¿quién me lo da, ingeniera? ¿Quién me dice que va a ser solo operario? ¿Quién me dice que va a ser operario oficial? ¿Quién me va a dar esa información? Pues tu cuadrilla, que te la está brindando en primer plano, Capeco. Entonces, Capeco para cada partida da sus cuadrillas, rendimientos. Entonces, veremos qué partida será y en función a eso nos darán la cuadrilla que se necesita. Y en la cuadrilla estará indicada la categoría que se va a requerir. Y esa categoría es la que yo coloco aquí. Luego hay unidad de medida. La unidad de medida es hora hombre. Porque todo lo que es mano de obra es hora hombre. Luego tengo cuadrilla y la cuadrilla es el número de personas que se necesita en función a la categoría que planteé. Y esta también me la va a dar Capeco o el dato que yo esté utilizando como cuadrilla. En lo que refiere a la cantidad se va a hallar a través de una formulita. La cantidad es igual a decir aporte unitario. El aporte unitario de la mano de obra se va a hallar calculando, ¿no? O plasmando el número de obreros por el tiempo, que construcción civil es 8, sobre el rendimiento. De esa manera voy a hallar el aporte unitario de la mano de obra, ¿ya? Entonces, este aporte unitario es el único valor que se va a calcular con estos datos de número de obreros que ya lo tengo aquí
Acá tengo cuadrilla, un número de obreros. El tiempo ya sabemos que siempre en construcción civil es 8 y el rendimiento también ya lo tenemos como dato. Luego, el precio unitario es el costo hora hombre y aquí sí va a intervenir la forma de ejecución del proyecto. Si hablamos de obras por contrata, el precio unitario será, el costo hora hombre va a tener que ser el que establezca el régimen de construcción civil. Si estamos hablando de una obra por administración directa, el costo hora hombre será el que la entidad pues indique. En lo que es el precio parcial, se va a obtener este valor multiplicando cantidad por precio unitario. Y en lo que refiere al precio total, este se va a hallar sumando todos los precios parciales. Porcentaje es un dato que se va a obtener dividiendo precio total de la mano de obra entre costo unitario de la partida por 100. Y el índice unificado es un valor o es un código que se establece en función a un listado de 80 índices unificados que tenemos en el Perú y que dependiendo de qué recurso estemos usando, se va a codificar. En este caso, como se trata de la mano de obra, pues su código es el 47. Muy bien, este aporte unitario que tenemos de la mano de obra, ¿cómo se interpreta? El aporte unitario de la mano de obra se interpreta como la cantidad de recurso, mano de obra, que se necesita para ejecutar la unidad de medida de la partida, ¿no? ¿Y cómo se genera? Lo que pasa es que ustedes saben que la mano de obra, su unidad de medida es hora hombre. La mano de obra, su unidad de medida es hora hombre. Pero cuando ustedes dicen, ah, ya, perfecto, yo voy a tener que plasmar horas hombre de mis categorías que requiero para ejecutar la unidad de medida de la partida, ¿no? Eso es la interpretación. Pero nadie le va a dar de plano las horas hombre. Lo que les da como dato de ingreso es cuadrilla. Y la cuadrilla es el número de personas. Es por eso que ustedes tienen que transformar a este número de personas a hora hombre. Por ejemplo, esta es una cuadrilla. Está constituido, por decir, por un operario, por un oficial y 2 peones. El conjunto de personas es una cuadrilla. Lo malo es que cuando voy a hacer un análisis costo unitario no me piden número de personas, me piden horas hombre. Entonces yo tengo que ahí aplicar una formulita y cambiar el número de personas a horas hombre. Y esto se hace a través de esta formulita de aporte unitario, ¿no? Aquí entra taller justamente el número de obreros, que es la cuadrilla, el tiempo que se trabaja en construcción civil sobre el rendimiento de la partida. Por ejemplo, aquí se tiene la partida de concreto para zapatas, 140 kilos centímetros cuadrados. Capeco me dice que su rendimiento es de 25 metros cúbicos por día de la cuadrilla y que la cuadrilla o el conjunto de personas que está ejecutando ese rendimiento es de dos operarios, 2 oficiales y 8 peones. Entonces, yo necesito hallar su aporte unitario de las categorías que se tiene aquí. Los aportes unitarios de la mano de obra se van a tener que presentar en horas hombre. Entonces, para eso aplico todos los datos que me piden en la fórmula y me va a salir su aporte unitario, que se supone que estos valores que yo estoy obteniendo en hora hombre van a servir para ejecutar solamente una unidad de medida de la partida. La partida es concreto, su unidad de medida es metro cúbico. Entonces, se necesita 0.64, por ejemplo, horas hombre operario, 0.64 horas hombre oficial y 2.56 hora hombre peón para ejecutar una unidad de medida de la partida. Muy bien. De otro lado, cuando hablamos de rendimientos, miren, este es un factor muy variable, es un factor muy difícil. Yo considero que en el Perú es un factor crítico, porque cuando queremos hacer nosotros nuestros proyectos, pues este dato no es el más concordante, no es el más certero. ¿Y por qué ingeniera? Porque para empezar es el que plasmó Capeco ya desde el año 68, solamente para el rubro de edificaciones y para el ámbito de límica ya. Imagínense entonces qué pasará con las demás regiones del Perú y con las demás partidas y con los demás tipos de proyectos. Como que vamos a estar en desfase, ¿no? Es por eso que mayormente trabajan con rendimientos de expedientes pasados o rendimientos que lo consiguieron tal vez en la entidad, qué sé yo, ¿no? Mayormente de expedientes pasados. Entonces, imagínense eso, y eso de expedientes pasados, tú no sabes si es válido o no es válido, no sabemos si es algo formal como si lo son las tablas de Capeco, pero con esa realidad nos enfrentamos.
Y por eso es que muchos de los proyectos fracasan, porque se estipuló mal el rendimiento y no se pudo hallar adecuadamente el análisis de costo unitario, porque ese rendimiento es muy difícil de evaluar, es muy difícil de determinarlo, ¿no? Y sobre todo en lo que es la mano de obra, ustedes no lo pueden exigir, no es como una máquina, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay metas, hay, digamos, rendimientos que tienen que llegar, pero a veces no se puede dar la situación por X, Y, Z motivo. Entonces esto también está sujeto a diferentes cosas, por ejemplo, el tipo de suelo, la ubicación geográfica, la alimentación del obrero, la habilidad natural, el incentivo económico, los problemas, tal vez hasta sentimentales que tenga. O sea, todo eso influye en que se dé el rendimiento concordante con lo que dice la normativa o tu expediente técnico, ¿no? Entonces, a veces las personas llegan de muy buen humor, están con los mejores ánimos y te van a producir muy bien, como que otros días pueden llegar de los peores ánimos, con problemas y todo lo demás y no te produce. Entonces, eso está sujeto a diferentes variables. Lo único que tenemos mal es esta tabla de rendimientos mínimos oficiales en la industria de la construcción en el ramo de la edificación para la provincia de Lima y Callao, ¿no? Establecidos para una jornada de 8 horas y son del año 68, imagínense. Entonces yo he podido realizar algunos trabajos con los chicos de la universidad en relación a este tema y compararlos con lo que dice Capeco, y ya muchos están totalmente desfasados, no llegan, no cumplen, porque ya desde el año 68 hasta este año 2021 que estamos, imagínense cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado. Entonces eso requiere que sea urgente, ¿no? Se haga una actualización, pero hasta ahora no tenemos nada aún. Entonces miren ustedes dentro de lo que para empezar plasmo, y es un error, digamos, recurrente, es que esta resolución plasma la categoría capataz. Y el capataz no es una categoría de la mano de obra. El capataz no debería de aparecer en los análisis de costos unitarios. El capataz es una persona que es el maestro de obra. Y el maestro de obra no hace un trabajo de aporte en la actividad, él no ejecuta la actividad, ¿no? Él lo que hace un trabajo técnico, monitoreo, que eso ya es para lo que corresponde a costos indirectos, gastos generales. Pero aquí en lo que es categoría estamos hablando de la participación en el costo directo. Entonces el operador oficial y peón sí está bien. Lo que no está bien es el capataz. Eso ya como si está desfasado, ya no es colocado en los análisis de costos unitarios. En lo que refiere al costo de la mano de obra, que es otro componente que también tenemos, este está definido por dos parámetros, ¿no? Por un lado se entiende el tema del costo hora hombre y también diré lo que gana el obrero, se va a hallar el costo hora hombre con lo que gana un obrero más las aportaciones del empleador. Y además también indicarles que Construcción Civil establece claramente estas tres categorías, operario, oficial y peón. Esta es una tablita que hasta la fecha sigue vigente. Si bien es cierto, ya estamos más que el 31 de mayo, estamos ya 21 de septiembre, pero a la fecha todavía no salen las tablas vigentes del costo de mano de obra. Por lo tanto, esto sigue vigente. Lo del 31 de mayo del 2000 hasta el 31 de mayo de 2021, eso sigue vigente. Y siempre la vigencia de estos costos del régimen de construcción civil se da de esa fecha, ¿no? De junio de un año a mayo del otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esta tablita podemos ver los diferentes componentes que se toman en cuenta para hallar el costo hora hombre y básicamente ahí lo que nos interesa saber es el costo hora hombre del operario, del oficial y del PO, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos dice que el operario su costo es de 23.44 soles la hora, el oficial de 18.53 soles la hora y el peón de 16.76 soles la hora. Y por día, pues también están ahí sus costos. En cuanto a los materiales, que es otro de los componentes que se tiene de la mano de obra, pues este está compuesto también por diferentes columnitas, pero que coinciden con las que hemos plasmado en lo que es la mano de obra. La descripción, ¿qué vamos a colocar en la descripción? Son los nombres de los recursos, de los materiales que nosotros necesitamos para poder ejecutar la partida. Y obviamente ahí recuerdo la receta, tienen que ser recursos, insumos, ingredientes que se necesitan
correcto para ejecutar la unidad de medida de la partida. Si yo no plasmo todos los ingredientes, todos los requisitos para poder ejecutar la partida, voy a encarecer mi proyecto porque no se va a poder ejecutar. Y lo que yo quiero es que mis proyectos se ejecuten y estén enmarcados dentro de la productividad. Y si yo encarezco, no va a ser posible que se marque dentro de la productividad porque de repente va a necesitar adicional, va a necesitarse más tiempo porque no se plasmó ahí el material que se requiere. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que ser buenos cocineros, ¿no? Literalmente hablando. Hay que plasmar todos los recursos que realmente requiramos para poder ejecutar nuevamente, repito, la unidad de medida de la partida. Para eso me puede ayudar mi experiencia, me puede ayudar otros expedientes pasados que tenga como guía, me puede ayudar también, por ejemplo, en lo que refiere concretos, los diseños de mezcla, ¿no? Todos esos, digamos, aspectos me pueden ayudar.